continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este primer bloque de entrevistas con este interesante tema, lo que es insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Nos acompaña el doctor Fernando Carrillo. Él es cirujano cardiotorácico. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, al contrario. Gracias, doctor Julio. Un placer. Doctor, pues me gustaría que iniciara nuestra charla platicándole a todo nuestro auditorio sobre qué pacientes son los candidatos para recibir un trasplante cardíaco. Pues el paciente candidato para recibir un trasplante cardíaco es aquel que ha caído en falla cardíaca, en una fase ya terminal. Es un grupo de pacientes bastante amplio. Si consideramos que hay a nivel mundial 63 millones de habitantes con esa condición, y de ellos un buen porcentaje, porque puede ser de entre el 7 y 8%, se encuentran en una clase funcional que la llamamos 3-4, y es una etapa muy tardía. La gran mayoría de las etapas iniciales se logran controlar con medicamentos, y es por eso que la industria farmacéutica tiene muchas alternativas de manejo para este grupo de pacientes, en las cuales con medicamentos logras compensar esa condición y ese deterioro paulatino que se va generando en el paciente. Sin embargo, ya hay una etapa un poquito más tardía en la cual el paciente ya no es posible controlarlo con esto, y comienzan los datos francos de deterioro en la función cardíaca, y casi siempre va acompañado de aumento en la presión de las cavidades derechas. Antes de que es cavidades derechas del corazón, la parte derecha del corazón, en la cual el hígado ya crece, ya el paciente cursa con una ingurgitación yugular muy severa, comienza a dañarse el pulmón, y el resto de los órganos comienzan a sufrir las consecuencias de esa falla en la bomba del corazón. Y es cuando, antes de que sobrevenga la catástrofe orgánica, multiorgánica, y es cuando debería ofrecerles este tipo de alternativa de un apoyo mecánico, y después o al mismo tiempo la posibilidad de ofrecerles un órgano nuevo a este grupo de pacientes. Contestó parte de una pregunta que seguramente el auditorio nos comparte como algo que genera duda. La gente trata de identificar qué es la insuficiencia cardíaca, pero describió clínicamente mucho de lo que el paciente vive. Pero técnicamente la insuficiencia cardíaca, ¿cómo la puede describir la gente en general? Básicamente el paciente lo que siente es una falta de aire. Ajá. Trae edema en sus tobillos, que paulatinamente va subiendo ese hinchazón sobre la parte de sus piernas. La ingurgitación en su cuello, se evidencia la ingurgitación en la vena yugular que comentamos. El paciente comienza con plétora. A la hora de que consume sus alimentos, fácilmente pasa a una condición de saciedad con muy poquita cantidad de alimento, y esto es porque el hígado va paulatinamente comprimiendo el estómago, la capacidad gástrica para consumir alimentos, y de la mano con eso su pobre capacidad para realizar las actividades propias del día. Caminar, a veces llegan a la condición en etapas ya más tardías en las que tomar un vaso de agua significa todo un reto para el paciente. Doctor, ¿y qué otras alternativas tendría un paciente que se encuentra en esta etapa final de esta terrible enfermedad? Inicialmente se les puede ajustar medicamentos. Hay que decirlo, es motivo por el cual la gran mayoría de las alternativas y de todo el armamenticio médico está direccionado en ese sentido. Darles medicamentos, ajustarles, mejorarles los hábitos, puede hacer que el paciente mejore sustancialmente durante mucho tiempo. Pero cuando ya lleva a la condición en la que los medicamentos ya no le funcionan al paciente, las alternativas reales que tenemos en México es trasplante cardíaco. Aunque en los países con más tecnología y más recursos que el nuestro, primero hay alternativas de soporte ventricular, y eso es conectarlos a una máquina, a veces implantarles un dispositivo dentro del cuerpo o de manera paracorpóreo, o sea, como si trajeran un Walkman, por decirlo de alguna manera, grande, pero que realmente significa una máquina que tiene una batería y que está ayudando al corazón a pasarla más o menos bien, pero estamos hablando en la mayoría de los casos, de millones de dólares para el paciente y para el sistema de salud, condición que es poco probable que pudiera soportar nuestro sistema de salud. Hay casos esporádicos que se hacen en algunas instituciones en México, y son casi
como para decir que sí podemos y que sí lo tenemos, pero podemos contarlos con los dedos de la mano, los que hay ahora, en una condición de ese tipo, de pegados a un aparato, y nos sobran dedos de la mano. Y estamos hablando de México, ¿no? Doctor Fernando, sé que el hecho de que la medicina privada, la institucional, jueguen un rol importante, pero hablar de cuestiones estadísticas también representa una responsabilidad. Hablar de números de pacientes que han sido trasplantados tanto en Jalisco como en el país en general, representa de algún modo en la pospandemia un comportamiento que se reactivó. ¿Qué comportamiento tuvo en el último año esta cirugía cardíaca avanzada, que solo las manos con un grado de expertise como las de ustedes como equipo, que lo han hecho en el Hospital del Country con éxito, que es la parte valiosa de esto y que es la que de alguna manera le queremos platicar a la gente, que sabemos hacerlo, que podemos hacerlo, que contamos con las manos de la gente experimentada que hizo un gimnasio profesional a un alto nivel, por lo tanto tienen la condición para poderlo hacer de manera correcta. Y eso, decirlo, pero hablar de cuestiones matemáticas, también a la gente le importa cuántos casos podríamos lograr más, llevar con éxito a cambiar la vida y postergar una calidad de vida óptima en trasplante cardíaco en Jalisco y en México. ¿Cuántos se han hecho? Sí, en el último año en México se hicieron alrededor de 45 trasplantes cardíacos, de los cuales solamente hicimos uno en Jalisco. Y esa es precisamente la razón por la cual el Hospital Country 2000, que en el último de los casos nos facilitó todo lo adecuado para poder realizar un procedimiento que a nosotros nos entusiasma y que, bueno, aunque en alguna etapa de la vida profesional realizamos un número importante, pero que en últimas fechas ha sido olvidado por el sector salud y que pareciera que las instituciones privadas están más interesadas en facilitar esto para este grupo de pacientes, que tengan acceso incluso usando su seguro de gastos médicos y haciendo lo necesario como un esfuerzo administrativo para que no sea la razón por la cual un paciente que potencialmente se puede beneficiar con una alternativa terapéutica de este tipo se haga, pues es un área de oportunidad para nosotros como grupo de trabajo, porque como bien dice el doctor Julio, para realizar esto pues se requiere estarlo haciendo con cierta frecuencia. El grupo de trabajo, que bueno, yo soy un jefe de grupo, pero la gente que me asiste en el procedimiento es gente con mucha pericia, que estamos realizando cirugía cardíaca en ocasiones 8 o 10 veces en una semana, y realizar un trasplante cardíaco, aunque esencialmente no tiene gran diferencia, si el protocolo, la preparación, el tener un banco de sangre, un grupo con expertise, que frecuentemente nos apoyamos en el grupo de nefrología, porque tienen mucha experiencia para el manejo de la inmunomodulación del paciente, que es una parte importantísima, poder conjuntar todo ese grupo de especialistas que hagan posible sacar este grupo de pacientes adelante. Y si lo dijéramos con todas sus letras, podríamos decir que en el estado de Jalisco podríamos estar trasplantando los 45 pacientes que se trasplantan a nivel nacional, nada más en Jalisco, con la mano en la cintura. Jalisco tiene una infraestructura muy bien armada y hablábamos que la parte del turismo médico en Jalisco se distingue por haber formado profesionales dentro y fuera. Salimos a hacer un turismo médico diferente, salimos a hacer una medicina diferente, y creo que eso es lo que busca el Hospital Country 2000, remarcarle y enseñarles a ustedes que este hospital tecnológicamente se preparó. La licencia en el Hospital Country no es muy vieja en la cuestión cardíaca. La pandemia nos detuvo en todas las partes de trasplantes, pero obviamente venimos retomándolo con esa intención, con esa fortaleza, que sepan que profesionales de esta área han estado trabajando de manera muy intensa para que esto vaya paulatinamente, dándole un avistamiento diferente, doctor Fernando, que sepan que la gente que de alguna manera ha estado en otros hospitales haciendo una labor institucional, llega a lugares tan valiosos como el Hospital Country para darle este contenido de alguna manera diferente, pero un equipo que evalúa a tiempo a un paciente que es candidato, ¿sí?, lo puede poner en una lista de espera para que no dejamos que clínicamente el paciente ya no esté en condiciones en un momento dado de ser trasplantado. Ese puede hacer la gran diferencia. El paciente que cumple criterios para un trasplante a tiempo puede cambiar el pronóstico a hacer una cirugía en donde ya no sea trasplante de cadáver a vivo, sino de cadáver a veces a cadáver, porque la condición del paciente ya está muy deteriorada. Entonces es importante para nosotros mencionar esto a través del programa y mencionarles que obviamente es importante que el aspecto clínico del paciente sea bien evaluado por los expertos. Sí, y bueno, los invito a que se queden y
Vamos del otro lado del estudio con Aldo Morales a ver nuestra sección de redes sociales y no se pierdan, regresando del corte, una nueva sección que es Torre Espectáculos con Kevin Casillas. ¿Me acompañan? Continuamos. Continuamos. Gracias.